Buenas noches. Este es un tiempo donde debemos estar fortaleciendo a la familia. Y nos han hablado de un nuevo tiempo en el Señor. Por eso hoy nos vamos a ir al libro de Ruth y vamos a mirar el primer capítulo. En el tiempo de los jueces gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí, y sus dos hijos Maclón y Quillón. Todos ellos efrateos, de Belén, de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí, pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Maglón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. La primera frase del versículo 1 nos dice algo del ambiente de esta historia. Dice que se lleva a cabo en el tiempo de los jueces en los que ellos gobernaban. Cuando más nos involucremos en esta historia, veremos que el libro de Ruth es una bella perla blanca, radiante, en contraste con el fondo oscuro y negro de esa época. Los días de los jueces es considerada la época más negra en la historia de Israel. Cuando uno va al último versículo del libro de jueces, nos da un resumen de lo que estaba pasando. En aquella época no había rey de Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Este fue un periodo de anarquía, de apatía, de decadencia moral y política. El libro de jueces nos muestra el ciclo trágico del pecado. Los israelitas desobedecían la palabra de Dios. Dios los disciplinaba. En esa desesperación ellos clamaban a Dios. Dios los liberaba por medio de algún juez. Y cuando nosotros leemos el libro de jueces vemos que este fue el ciclo que se repite una y otra vez. Es el mismo ciclo del pecado. Pero cuando nosotros evaluamos, ese ciclo se sigue repitiendo en nuestro mundo, hoy en día, en este tiempo. Y el versículo 1 también nos dice que era una época de hambre. Cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, especialmente el libro de Deuteronomio, encontramos que Dios le había prometido a su pueblo que si lo obedecían, Él los bendeciría. Y esa bendición llegaría en forma de prosperidad. La tierra sería fructífera y ellos serían fértiles. También les advierte que si desobedecen sus leyes, habrá consecuencias. Y estas consecuencias vendrían en la forma de opresión militar o de hambre. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero Dios tiene buenas razones para disciplinarnos. Una de ellas es que quiere llamarnos la atención. Otra es que quiere corregir nuestro comportamiento. Y una tercera es que quiere mostrarnos su amor. Hebreos 12, 5, 6 dice: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Y cuando vamos a la palabra, vemos que esta es una época de hambre en la tierra. Debemos suponer que Dios estaba disciplinando a su pueblo. Nos dice que en medio de esta hambre hubo un hombre de Belén de Judá que deja su tierra, se va a vivir al país vecino, a Moab, a unas 60 millas de Belén, al otro lado del Mar Muerto. Pero cuando nosotros miramos la historia, los moabitas eran descendientes de Lot. Lot tuvo una relación incestuosa con su hija mayor y al hijo que tuvieron lo llamaron Moab. Entonces mire de dónde descienden los moabitas. Y a raíz de todo esto, los moabitas eran los enemigos de Israel. Siempre había habido mala sangre entre ellos. Y cuando vamos entonces encontramos que por allá en el Éxodo los israelitas trataron de pasar por la tierra de los moabitas, pero ellos se lo impidieron. Y entonces Dios los maldijo, y a pesar de todo esto, Elimelech siente que el hambre era tan fuerte en su tierra que tenía que escaparse a Moab.
Así que si esa época de hambre era el resultado de la desobediencia por parte del pueblo de Dios, ¿cuál hubiera sido la solución? La solución no es correr, no es escaparse. La solución es arrepentirse. Elimelech, este hombre judío, prefería correr que ser un instrumento de avivamiento, llamando al pueblo de Dios a que oraran, a que ayunaran, a que buscaran al Señor y se arrepintieran. Y vemos cómo esta familia hace realmente un mal negocio. Cambia la tierra prometida por una tierra de paganos. Deja Belén, deja la casa de pan por Moab, una nación enemiga a la cual Dios llamaba vasija de agua sucia. Elimelech y su familia dejan la gloria y aterrizan en el basurero. Si nosotros lo leemos, pues ellos deberían haberse quedado en Belén. Seguro que pensaban que sería un viaje corto, apenas una época de hambre para volver. Y de pronto eso era lo que ellos se decían. Pero de los 4 que salen de Judá, 3 nunca vuelven. Noemí tenía que aprender que la clave no era salir corriendo, la clave era enfrentarse al problema, enfrentarse a la dificultad, encontrar a Dios en medio de la tormenta. Cuando corremos de nuestros problemas, abandonamos la misericordia de Dios, esa misericordia que Dios nos quiere dar en medio de nuestras circunstancias. Y siempre nos estamos diciendo a nosotros mismos, es por un poco tiempo. Entonces miremos, necesito un Moab, necesito alejarme de todo esto. Moab puede tomar muchas formas y perfiles en nuestras vidas. Por eso en la época que estamos viviendo, cuando te sientas presionado, agobiado, en vez de correr a Dios, tratas de correr a la comida, abres el refrigerador, arrasas con todo, corres a la tienda. De pronto si me compro algo nuevo me voy a sentir mucho mejor. No tengo dinero, pero lo cargaré a la tarjeta de crédito. Y esas son muchas de las circunstancias y reacciones que tiene la gente. O a lo mejor crees que si corres literalmente a otro lugar y dices, si me mudo fuera de la ciudad, capaz que mi situación mejore, o simplemente si me mudo de casa, capaz que pueda escapar de mis problemas. Muchos han corrido a las drogas, al trago, a los narcóticos, y eso se ha convertido en su escape. Quieren anestesiar la pena tratando de no enfrentarse a la realidad de su problema. Y en estos tiempos otros han corrido a los brazos de otra persona, pensando que ese era un lugar de escape, que podían salirse del dolor, de su matrimonio, de sus problemas. Otros han buscado a alguien, cualquiera que fuera compasivo, afectuoso, que les escuche. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? ¿Estás corriendo a Moab? ¿Estás buscando un Moab para dónde correr? Muchos, el internet ha sido también otro medio de escape. Es una forma de encontrar relaciones ficticias. Es otra forma de buscar un atajo para escapar del dolor de su relación real. Meterse en relaciones de fantasía. No voy a estar ahí por mucho tiempo. Voy a probar, voy a experimentar. Solo quiero sentir un poco de alivio. Pues eso era lo que Elimelech se decía. Solo vamos a Moab por un tiempo. Pero él nunca regresó. Sus hijos tampoco regresaron. Muchos terminan quedándose en ese lugar lejano. Muchos con problemas graves no comienzan a profundizar en sus cosas. Y de pronto entonces ya no les sirve el trago y entonces empiezan las pastillas para dormir, la glotonería. ¿Qué pasó? ¿En qué vas? ¿Sigues pensando que te vas a escapar por un tiempo nada más? Pues muchas veces ese corto tiempo se convierte en largo tiempo. Y se van quedando prisioneros en Moab. No puedes escapar. Y estamos viendo que muchos están pasando por una época malísima económicamente.
Muchos no saben qué hacer. En vez de ponerse de rodillas ante el Señor para que les ayude, salen corriendo tratando de arreglar la situación a su manera, a buscar su Moab. Como no pueden pagar las cuentas, comienzan a pedir prestado a todo el mundo, al baratear lo que tienen y hacer malas transacciones, hasta que finalmente Dios les cierra todas las puertas. Ya no hay a dónde correr. Es en ese tiempo que de desesperación claman a Dios para que los ayude. Y hay tiempos donde debemos orar: Señor, ten misericordia de nosotros. Y es ahí cuando finalmente nos rendimos, que comenzamos a ver la mano bondadosa de Dios en medio de nuestra tormenta. Muchos se les cerró las puertas en marzo y estamos en septiembre y no ven salida. Por eso es tiempo de tomarnos de la mano del Señor. Es tiempo de comenzar nuestra restauración, para que poco a poco Dios nos vaya sacando de la mala situación en que nos hemos metido. Ahora, muchas veces creemos que no somos nosotros los que nos hemos metido en esto. Es el resultado de las circunstancias. No, ha sido el abandono que hemos tenido por Dios. Por eso, en medio de estos procesos nos acercamos más a Él. Nuestra intimidad con Dios se hace más profunda, algo que nunca habíamos tenido antes con Él. Es lindo cuando caminamos de la mano de Jesús y dejamos que Él nos guíe. Si hoy has estado corriendo de Dios, si te encuentras esclavizado en tu Moab, sé sincero con Dios. Dile: Señor, estoy cansado de correr, perdóname, quiero regresar a ti, quiero regresar al lugar de bendición. Y la forma de regresar a Dios es buscándolo. Búscalo en oración, lee su palabra. Primera de Crónicas 28:9. Si buscas a Dios, Él te permitirá que lo encuentres. Por eso cuando nosotros vamos al libro de Ruth, pues lo vemos como una historia distante, pero es la historia de más de uno. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí, sus dos hijos Maclón y Quilón, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Ahora, el nombre de Elimelech significa mi Dios es rey. Pero Elimelech no permite que Dios gobierne su vida. Y él lleva a su familia por el mal camino, en vez de someterse a la voluntad de Dios. Este era un hombre que no vivía de acuerdo con su nombre. No era Dios su rey. Y su mudanza a Moab nos muestra que Elimelech no confiaba que Dios estaba en control de todo y a cargo de sus circunstancias. Él es un hombre que reacciona con miedo, no con fe. ¿Y esto te dice algo de pronto? Salmo 10:16. El Señor es el Rey eternamente y para siempre. Es que la mayoría de la gente pierde más tiempo y energía yendo alrededor de sus problemas que tratando de resolverlos. Y el nombre de Noemí significa agradable. Noemí era una gran mujer, buena, creyente, pero tuvo sus momentos, como todas lo tienen. Mahlón, el nombre del hijo mayor, significa enfermizo, debilucho. El nombre de su hermana era Quilión, quejoso o llorón. Con tales nombres, imagínense lo que le estaban diciendo. Y cuando nosotros leemos toda esta parte del pasaje, vemos que ambos hacen honor a sus nombres. Y ambos mueren muy jóvenes. La escritura nos dice que este hombre, Elimelech, su esposa Noemí y sus dos hijos, pues dejan Belén, se van a Moab. Cuando dejamos la voluntad de Dios, muy rara vez nos vamos solos. Por lo general estamos arrastrando a alguien. Elimelech se llevó a su esposa, a sus dos hijos con él. Inevitablemente tú y yo nos llevamos a otros cuando dejamos la voluntad de Dios. A pesar de que nuestra intención no es herir a otros,
pero nuestras decisiones siempre los afectan. ¿Te has puesto a evaluar a quién afectas tus decisiones? Esta decisión la tomo yo solo, sí, claro, tú tomas la decisión, pero ¿a quién estás afectando? Directa e indirectamente. Todo lo que hacemos, todo lo que tú y yo hacemos, todas nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras decisiones, todo lo que hacemos afecta la vida de nuestra familia, pero también afecta a las personas que nos rodean. Y por lo general, tristemente, son los niños los más afectados de nuestras decisiones. Pero tú nunca vas y le dices al niño, ¿tú qué opinas? No, no, esa la decisión la tomas tú. Pero las consecuencias, ¿quiénes la pagan? Por eso deberíamos mirar, evaluar. Porque así como Elimelech se llevó a su familia a Moab, tú la puedes arrastrar a la bendición o a la perdición. Así de sencillo. Ahora, mujer, si tu esposo te lleva a ti y a tu familia por el mal camino, ¿serás responsable? En esta historia no sabemos si Noemí influenció a Elimelech. No sabemos si ella fue la que aconsejó de ir a Moab, si había sido idea suya. ¿Y por qué digo esto? Porque si tú miras allá en Génesis, fue Sara la que le dijo a Abraham, acuéstate con Agar para que resolvamos nuestros problemas de no tener hijos. Y ella, queriendo resolver sus problemas, lo que hizo fue comenzar a tener problemas. Esa fue la raíz de los problemas. Yo no sé si en este momento que estamos leyendo, Noemí sentiría miedo, descontento. De pronto no, ella no estaba en el cuento. De pronto el esposo no le preguntó, sino que ella simplemente vio la decisión que tomó. Pudo ser que en el momento de la decisión ella hubiera apelado a él. No sabemos si ella oró por él. Si ella de pronto le hizo ver las consecuencias. No lo sabemos. Pero tu mujer, ¿cuál ha sido tu reacción? ¿Qué has hecho? Recuerda que Dios no te hace responsable del pecado de tu cónyuge, pero sí te hace responsable por tus propias decisiones, por tus pecados, por tus reacciones, por tus contestaciones. ¿Y tú como marido qué has hecho? Es que ella es terca y ella siempre, pues dejémosla ver hasta dónde nos lleva. Y a veces no nos damos cuenta hasta dónde puede ser. Y es cierto, Dios no te hace responsable del pecado de tu cónyuge. Pero si tú tomas la decisión de seguirle, entonces también vas a ser culpable. Por tus reacciones, por tus contestaciones. Sí, habrá momentos en que tendrás que seguir a tu cónyuge a una situación que puede que sea o no sea la voluntad ideal de Dios para tu familia. Pero tienes que ser consciente que también vas a pagar las consecuencias. Porque cuando tú lo haces en obediencia, pues tienes que pagar, al igual que el resto de tu familia, las consecuencias de esa decisión, buena o mala. Y en el momento parece una excelente decisión. Ahora, nosotros sabemos que aquí lo que estamos viendo es un hombre que toma una mala decisión. Pero también vemos que su esposa lo sigue. Así ella haya sido víctima, siguió la decisión. Y entonces ya llegamos a un punto donde ya no está su esposo, ya no están sus hijos, donde Noemí tiene que tomar la responsabilidad por su propia vida. Y ella decide regresar a Belén. Ella no quiere pasarse el resto de su vida atrapada por esa mala decisión.
Y entonces vemos que Noemí, por el bien de su familia y el suyo propio, se arrepiente, deja a Moab y regresa a Judá. Y esto nos tiene que decir algo porque tú también puedes arrepentirte y volverte a comenzar. Es que el gozo de la restauración es cuando vemos que Dios puede traer algo bueno de lo malo que estamos viendo. Siempre y cuando estés dispuesto a postrarte humildemente ante Dios, siempre y cuando de tu corazón brote esas palabras de decisión: Señor, a partir de hoy yo escojo caminar contigo. No importa las decisiones que otro tomen, confío que tu presencia y tu provisión serán suficientes para mí en este lugar. A pesar de que todos se quieran ir, yo quiero seguir firme contigo. Miren, si hay algo hermoso que nosotros podemos ver, que nosotros hemos visto y que seguimos viendo, es que el corazón de Dios está listo, no esperando que nosotros fallemos. Pero Él sabe que tan pronto nos salimos de su voluntad, ya Él está trabajando para crear circunstancias que nos vayan a traer de regreso a Él. A veces no son las circunstancias como nosotros creemos o pensamos. Y aquí nos dice que murió Elimelech, el esposo de Noemí, que ella se queda sola con sus dos hijos, que ellos se casan con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth, y que después de haber vivido unos 10 años murieron también ellos. Y entonces ya no solo era viuda, sino que también ya era una mujer sin hijos. Una mujer que salió con muchos sueños se encuentra sola en una tierra extraña. Murió su esposo y no fue suficiente para que ella regresara a su tierra. Ella se queda donde estaba. De pronto contenta porque ya tenía amigos, porque ya se había acostumbrado a donde estaba. Entonces mejor me quedo donde estoy. Y vemos cómo los hijos escogen a su manera, no a la manera de Dios. Ellos salen de Israel para escapar de la muerte, pero la muerte los alcanzó por igual. Y estamos viendo una década de desobediencia. Y ya entonces después de esa década que encontramos 3 tumbas y 3 viudas. Y si nosotros vamos a Génesis 1:3 dice que sea la luz. Y aquí también vemos una chispita de luz. Esa esperanza al proveer alimento a su pueblo en Belén. O sea, en medio de todo esto, a pesar de todas las desobediencias, de todas las circunstancias, Dios tenía un plan mucho más grande. Su propósito era de redención. Y entonces aquí vemos una mujer que su genealogía se acaba, que ya no tiene más. Pero el propósito del Señor es que fuera una genealogía pura. Y entonces ya estamos hablando que había que purificarse, porque ahí vendría la salvación del mundo. Y entonces encontramos que mueren los hijos y Noemí ya no tiene heredero. Se pierde el nombre de su esposo, de sus hijos. Y para Noemí se cierra la genealogía familiar. Ya no hay forma de que sus nombres continúen. Ya no hay herencia garantizada. Y acuérdate que estamos hablando de una cultura hebrea donde ambas cosas eran muy importantes. Y ya sin un hombre no había descendencia. Por lo tanto, cuando nosotros vemos el pecado nos lleva más allá de lo que
de lo que queremos ir. Te mantendrá más tiempo de lo que quieres estar y te costará más caro de lo que quieres pagar. Y entonces tendremos en cuenta que el dolor vale la pena si nos lleva a Dios. Y no hay mejor cosa que regresar a Dios inmediatamente. Salmo 119, 67. Antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Y muchos están pasando situaciones angustiosas. Muchos han estado durante todo este tiempo preocupados, afanados y con tantos inconvenientes. Y puedes sentarte a evaluar todas las circunstancias que ha pasado durante este tiempo de dolor, de angustia, situaciones difíciles, que en momentos puede ser que te hayan hecho llorar. Y de pronto te suena duro, pero Dios tiene un propósito. Y en todas estas circunstancias hay algo que Dios tiene que enseñarte a través de tus circunstancias. Algo que de pronto no hubieras podido aprender de otra manera. Tú y yo podemos confiar en Dios. Y acuérdate que para los hijos de Dios todo obra para bien. Y a veces hay consecuencias feas. Hay cosas que en nuestra vida no nos gustaría, pero que nos dejan una enseñanza, que nos entrenan, que nos disciplinan, que nos preparan para ser usados por el Señor como esos instrumentos para cumplir su propósito. La disciplina duele. ¿Y quién dice que la disciplina es agradable? No, no. Pero la Biblia nos dice que la disciplina produce algo bello, algo que vale la pena. Hebreos 12:11. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz. Este algo vale la pena, aunque no sucede inmediatamente. Tú no siembras la semilla en la tierra y soplas y ya la cosecha brota. No, no, no. Qué hermoso sería. Pero acuérdate, después de ese proceso vendrá la cosecha. Ahora, ¿cuánto tiempo dura el proceso? No sabemos. Pero conocemos a alguien que sí lo sabe. El Señor sí lo sabe. ¿Te has preguntado si de pronto el Señor te está disciplinando en este momento? ¿Te has preguntado que en las circunstancias que estás viviendo Dios tiene un propósito y un plan para tu vida que es más grande que tú? ¿Es más grande de lo que tú puedas ver? Y que a pesar de lo negro que tú ves las circunstancias, qué hermoso que Dios lo está llevando a cabo, que Él cumplirá sus propósitos. Recuerda lo que dice Job 23:10. Si Dios me pusiera a prueba, ¿saldría yo puro como el oro? Muchos veníamos estando en Belén, en la casa de pan, pero vemos cómo se alejaron para otras tierras, para otros pastos, rodeándose de personas enfermas, débiles, faltos de fe. Es tiempo de volver a Belén, tiempo de coger la mano del Señor. Y ya hemos visto que estos nombres en hebreo tenían su significado. Malón y Guillón significan personas enfermas, débiles. Orfa se relaciona con la idea de dar la espalda. Ruth quiere decir amiga o compañera. Noemí significa dulce. ¿Y tú no has entendido que nos están hablando de una nueva realidad? ¿De un nuevo tiempo? Este es un nuevo tiempo en el Señor. Y el Señor hoy nos está mostrando una familia que procede sin la dirección de Dios, que abandona su viña por salir del abrigo del Señor. ¿Cuántos estando bien abandonaron la bendición por ir tras del mundo, sabiendo que las cosas del mundo son efímeras? Estuvieron y se sintieron encerrados y les abrieron la puerta y salieron corriendo, apartándose de las cosas.
Ya no necesitamos a Dios, ya no necesitamos a nadie. Ahora podemos hacer lo que queramos. Muchos desean tener las bendiciones que da el Señor, pero otros menosprecian al Señor y repelen sus bendiciones. Y ya se sienten seguros. Pero hasta que no sienten el abandono, la soledad, la tristeza del mundo, enviando a aquellos que son bendecidos y empiezan a buscar nuevamente las bendiciones y a los que bendice el Señor. Mira, a hoy las circunstancias no han cambiado. Sí, estamos en una nueva realidad, es un tiempo espiritual, gracias a Dios. Y hoy muchos anhelan tener las bendiciones que da el Señor. Y siempre se van a presentar varias opciones. Y entre más digas que vas a buscar al Señor nuevamente, el mundo jalará mucho. Lo más triste es que muchas veces la familia, los amigos, los que te rodean son los que te desaniman. Si no, mira a Job. Y hoy te digo que sí, es un tiempo para fortalecer la familia. Por eso, 4 cosas que debemos hacer para este nuevo tiempo y esta nueva realidad. Y estamos caminando sobre el libro de Ruth en el primer capítulo. Y lo primero que tenemos que aprender para este nuevo tiempo es oír. Para que tú puedas ir a los retos que Dios tiene, debes pedir que Dios abra los oídos para que puedas escucharlo en medio de la dificultad. Ten presente, la fe viene por el oír. Cuando uno oye, cosas comienzan a pasar, las situaciones cambian, comienza a alinearse todo para uno recibir su milagro. Es indispensable escuchar. Recuerda que es en doble vía. Dios habla, nosotros oímos. Nosotros hablamos, Él escucha. Pero también en este nuevo tiempo debemos levantarnos. Cuando oyes, tu fe viene a crecer. Entonces, tú puedes tomar decisiones. Nehemías hizo un reto, un desafío, se paró de frente a un pueblo que estaba en cenizas, que estaba en ruinas. Y dijo, es cierto que los muros están derribados, que la tierra no está produciendo. Pero miraste lo que dice. Levantémonos, construyamos, restauremos y no estemos más en oprobio. Cuando tú te levantas, el sol resplandece y las tinieblas comienzan a retroceder y algo nuevo va a pasar. Escucha, oye, levántate. Pero también debemos mirar en el versículo 7 que debemos salir de donde nos hemos metido para volver a Dios. Debemos renunciar a todas las cosas que nos apartaron del Señor. Deja atrás todo esto que ha pasado, es histórico, pero no te puedes quedar ahí. Empieza esa nueva realidad. Tú y yo pertenecemos a otro lugar, a un lugar de bendición de vida, donde Dios nos muestra su poder, su favor con nosotros. Moab puede implicar en su vida una relación que está teniendo, una relación que trae destrucción, que sentimentalmente está ligada, que jamás lo convertirá de esa manera. Hay que cortar con relaciones, con amistades, con sociedades, con tantas cosas que te traen destrucción. Es tiempo de dejar completamente a Moab. Hay tiempo de salir. Pero si ya oíste, si ya te levantaste, si ya saliste, tienes que tener la actitud correcta para decidir a dónde ir. Por lo tanto, tenemos que aprender que se debe tener una actitud de humildad para reconocer que nos equivocamos. Y hay gente que dejó Moab y se metió en otro peor.
Por eso al oír, al levantar, al salir, toma la decisión de dejar. Tienes que ir en pos del lugar correcto. Tienes que ir a un lugar alto. Tienes que dejar ese desierto, esa llanura, esa destrucción, para ir a donde Dios quiere que vayas. Este es un tiempo espiritual. Este es un tiempo de ser bendecidos. Dios ya hizo la obra, Dios ha hecho tantas cosas en este tiempo. Pero todo depende de nosotros. Renueva el compromiso. Haz esa firme convicción de ser el testimonio que necesita tu familia. De ser el que va a cultivar la fe en tu familia. Para que cada día vean la mano del Señor en sus vidas. Y la gente no ha querido entender que este es un tiempo para la familia. Y qué hermoso. Porque tú y yo podemos fortalecer las familias. Y a veces no es tu familia, a veces es la familia cercana, unos conocidos. Pregúntale al Señor. Están hablando de una nueva realidad, están hablando de un nuevo tiempo. Tú y yo tenemos un nuevo amanecer en el Señor. Qué rico. Que todo esto que hemos pasado, ese frenadón que nos tocó, ese tiempo donde nos enclaustramos, ese tiempo donde compartimos en familia, nos haya servido para este nuevo tiempo en el Señor. Evalúa tu corazón y mira qué es el Moab que te está impidiendo realmente tomarte de la mano del Señor. Y muchos dicen, no, Señor, yo con el Señor ando de la mano. Evalúa si estás viviendo la palabra o simplemente te estás emocionando con ella. No hemos querido aprender que la palabra no es teoría, es práctica. Y que todo el mundo está hablando bíblicamente porque está hablando de cuidar al prójimo, cuidándonos nosotros mismos. Y eso es bíblico. Pues no te están diciendo el versículo ni el capítulo, ¿no? Pero eso es bíblico. Te están hablando del manual de vida. ¿No te ha dicho eso algo? ¿No te ha hablado a tu corazón? Hay gente que dice lo mismo que dice el pastor, allá lo mismo que dicen en la iglesia, allá lo mismo. Mira. Porque estamos en tiempos espirituales. Por eso hoy, ahí donde estás, mira tu corazón. Evalúa tu caminar. Mira si en un momento dado te has apartado de la casa de pan y hacia dónde has cogido. Mira si realmente ha sido un tiempo de compromiso. Si has tenido ese tiempo hermoso de leer la palabra, de orar. O te ha dado pereza, te aburre, qué jartera. Acuérdate, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra del Señor. Papito Dios, hoy queremos venir a ti, Padre amado, y ponernos en tus manos, Padre misericordioso. Papito Dios, después de ese tiempo de susto, después de ese tiempo de buscarte, muchos, Señor Padre misericordioso, cogieron confianza, Señor, y se apartaron de ti. Hoy por eso, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor Padre misericordioso, porque tu palabra dice que tú conoces nuestro corazón, Señor, nuestras intenciones, Padre misericordioso. Papito Dios, hoy te pedimos, Señor Padre amado, que apartes de nuestras vidas cualquier Moab, Señor Padre misericordioso, que podamos renunciar, Señor, si nos hemos metido en un Moab, Señor Padre misericordioso. Papito Dios, que todo aquello que no sea tuyo, Señor, sea parte de nuestras vidas. Y que tengamos, Señor, ese compromiso, ese testimonio, esa fe, Señor, firme en ti, Padre misericordioso. Padre bueno, hoy queremos andar de la mano tuya, de la mano de tu Hijo, guiados y protegidos por el Espíritu Santo. Padre misericordioso,
Que en nuestro caminar diario, Señor Padre amado, esté tu presencia. Y que cada día, Señor, anhelemos más tu palabra. Gracias, Padre misericordioso, porque estamos empezando ese tiempo para fortalecer la familia. Y que ese tiempo que estamos viviendo, Señor, sea un nuevo tiempo en ti, Señor Padre misericordioso. Que sea un nuevo compromiso, Señor Padre amado. Que sea una versión mejorada de cada uno de nosotros, levantando el estandarte, Señor, en nuestras casas, en nuestras familias. Y que cada día, Señor, te adoremos, te alabemos y te glorifiquemos. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Gracias a los que nos escriben, gracias a los que nos preguntan. Hemos contestado esas inquietudes que muchos tenían en WhatsApp y que nos han escrito. Y a veces lo que hacemos es reunirlas y contestarlas en una enseñanza. Somos mensajeros del Señor y gracias por dejarnos servir. Tomémonos de la mano del Señor. Si de pronto conoces a alguien que el mensaje le pueda servir, compártaselo. A veces necesitamos escuchar lo que el Señor quiere decirnos. Si necesitas, si quieres escribirnos, bien pueda. Ahí está nuestro WhatsApp, nuestras redes sociales. Y estamos viviendo un nuevo tiempo en el Señor, un tiempo espiritual, y debemos aprender de los procesos del Señor. Un abrazo grande. El Señor nos continúe bendiciendo y no nos soltemos de la mano del Señor, porque Él nos va llevando por lugares seguros. Él nos cubre, Él nos cuida y sobre todo, Él nos ama. Su Hijo nos ama, el Espíritu Santo nos ama y por eso los tres quieren andar con nosotros. Es tiempo de vivir la palabra. Buena noche, el Señor nos continúe bendiciendo. Un abrazo.